El día de hoy vamos a continuar con la temática del mundo maya y vamos a ver aspectos generales de un periodo al cual para su estudio los arqueólogos le denominan el periodo clásico. ¿Y qué es el periodo clásico? Eh, este periodo tiene una duración, o sea, un periodo desde el año 300 al 900 después de Cristo, ¿verdad? Y las características es que aquí se empieza a dar algo bien interesante. Se da o se va a caracterizar porque aquí se van a construir o a realizar la arquitectura más espectacular y monumental que tiene la arquitectura maya. Las ciudades van a crecer y por lo tanto va a haber una gran concentración urbana, es decir, en las ciudades principales con edificios, calzadas, etcétera. Las ciudades van a ser monumentales, los palacios van a aparecer con gran esplendorosidad, aparece la Acrópolis, los juegos de pelota. Además, se va a caracterizar porque va a haber una agricultura intensiva. Van a utilizar sistemas de riego para llevar el agua hacia zonas secas a través de canales y terrazas que van a permitir pues que las poblaciones continúen o sea, puedan alimentarse gracias a este tipo de agricultura. Aquí se va a dar algo bien interesante porque los acontecimientos históricos y de las dinastías van a quedar a la posteridad gracias a la escritura que se van a realizar en las estelas, en altares, incluso en las paredes de los edificios, incluso en dinteles, en elementos como vasijas que van a tener los textos o códices, incluso en papel, que van a trasladar los acontecimientos históricos que suceden en este periodo, como vemos un poco en la imagen. El líder religioso va a tomar un papel muy importante porque no solo va a ser un jefe religioso, sino también va a ser político en las ciudades. La parte bélica o los conflictos se van a suscitar en este periodo. Es un periodo de mucho conflicto, van a haber alianzas y van a haber choques por el control de la región. También se va a dar en que el comercio pues, va a tener su gran apogeo entre los centros de producción gracias a las vías de comunicación y que se van a poder utilizar para poder comunicarse entre las ciudades a grandes distancias. Aquí vemos que el gobierno tiene una organización en donde los sacerdotes también tienen un mando militar. Y este proceso de heredar el poder se da a través de la sangre. Aquí vemos a los personajes principales, a los sacerdotes, a los nobles del pueblo, incluso a los esclavos. Esto lo que nos refleja o que nos refiere es que el tipo de organización social maya pues ya es como un tipo de ciudad-estado, ¿verdad? Donde cada uno de los personajes pues tiene roles y papeles bien definidos que le van a dar una caracterización importante a la sociedad maya de ese momento, ¿verdad? En cuanto a la religión, vamos a encontrar que son politeístas, van a haber una serie de dioses y deidades que tienen sus características y ritos especiales, y para eso van a tener sus templos, incluso los devotos de este tipo de dios. La religión siempre va a estar presente en el mundo maya. Algunos dioses importantes podemos ver aquí como Unajpu, Itzamna, Kukulcán, Kinich Ahau y el dios Chak, que es el dios de la lluvia, que muchos de nosotros pues lo conocemos, ¿verdad? Empieza a haber o se establece que se ha identificado que las ciencias estaban vinculadas a la religión, entre las cuales vamos a tener la medicina, la química, matemática, química natural, ¿verdad? La matemática, la astronomía y la ingeniería. En cuanto a la arquitectura, es este momento, como les había comentado al inicio, donde se erigen los edificios más monumentales. Hay una gran explosión constructiva. Y uno de los materiales que van a utilizar por la región va a ser la piedra caliza. Sin embargo, hemos identificado, como lo hemos visto en otras partes, que también va a depender del lugar donde se origina o se va a desarrollar, ¿verdad? Pero la piedra caliza en el norte, en la península de Yucatán, la una mayor cantidad de edificaciones en este periodo, incluso el área de Petén, ¿verdad?
pues su suelo es de origen, tiene este tipo de material de piedra caliza, por lo tanto vamos a utilizar tanto este material como la cal, ¿verdad? Que va a ser un sustituto de la arena. Lo que hacen es que con esta mezcla pues van a tener un material bastante fuerte y de gran adherencia que va a permitir realizar las construcciones. En cuanto a la arquitectura, podemos ver que van a empezar el macizo va a dominar sobre el claro, los vanos. Muchos edificios vamos a tener este tipo de elementos, donde la mayor cantidad de elementos que conforman el edificio pues son macizos, en confrontación a los elementos vacíos. Su monumentalidad es porque quieren proyectarse hacia lo más alto. Van a decorar los exteriores, y la decoración va a estar inspirada en la naturaleza. En cuanto a las techumbres, pues se va a manejar la bóveda falsa, como la que vemos acá. Tenemos muros verticales que van a realizarse a determinadas alturas, y que posteriormente pues con piedras aledizas van a ir desarrollando este tipo de elemento hasta conformar este tipo de bóveda falsa maya, que es la que se conoce en el mundo de este tipo de civilización. El arco falso pues también es conocido como bóveda maya, angular, saledizo o acartelado. Aquí vemos unos ejemplos. La idea es que las piedras se vayan alineando de tal manera que hasta llegar a un punto donde se cierra y entonces forman esta bóveda o este arco. La diferencia es que un verdadero arco pues funciona con presión. Lamentablemente este tipo de arco pues no funciona del todo a compresión, y por lo tanto se ha descubierto pues que su eficiencia es limitada en comparación a la figura geométrica que se forma con el arco de medio punto. Las paredes van a ser revestidas de piedra, van a utilizar mortero. Las habitaciones que tienen fines rituales van a ser construidas sobre plataformas con distintas alturas. Eso va a depender de la jerarquía del asentamiento en el cual fue desarrollado este tipo de elementos. Recuerden que ellos estaban buscando la ascensión lo más cerca que podían estar con los dioses. Eso es una referencia directa en cuanto a la creación de las plataformas de las estructuras mayas. La choza, que es construida a través de plataformas, siempre para controlar las inundaciones que eran regulares en estos lugares, para un nivel diferente entre el terreno normal y el interior de la choza. Normalmente el piso pues, podría ser de tierra apisonada o aplanada, ¿verdad? Y es de planta rectangular. En algunos lugares pues, se ha logrado identificar que también tenían una forma un poco ovalada, ovoide, este tipo de estructuras. Normalmente las edificaciones van a tener una puerta en la fachada principal, muy pocas o ninguna abertura en el techo. Las paredes van a estar formadas por elementos que van a sostener la estructura del techo, y el tipo de techo es realizado con bejucos que van a revestirse con barro. Normalmente van a estar encaladas por dentro y por fuera, y esto les permite una resistencia al intemperismo bastante alta. En cuanto a las construcciones, estas van a adaptarse al terreno donde van a ser realizadas. Van a utilizar materiales decorativos como molduras en las esquinas, mascarones, frisos. Es una amplia gama de elementos, paneles que van a representar a las deidades, y además que van a desarrollar símbolos religiosos o figuras humanas. Es arquitectónico en cuanto al desarrollo de este tipo de arquitectura. Ya hemos platicado que dentro de la arquitectura que ellos van a manejar van a ser los palacios, incluso los baños de vapor. Van a trabajar sistemas de drenajes, juegos de pelota, observatorios astronómicos, los depósitos de agua, ¿verdad? Calzadas, chultunes y murallas defensivas. Este es un chultún, que lo que hace es aquí se guarda el agua. Incluso en Tikal hemos encontrado, o los arqueólogos han encontrado
unas lagunas que son humedales falsas, donde los canales de toda la ciudad recogían el agua y lo conducían a estos lugares para utilizarlos en época de verano o de estiaje. Los templos mayas se van a caracterizar no solo por su monumentalidad, sino que su plataforma piramidal conforma el templo, la escalinata y la crestería. Algunos autores establecen que la crestería en el periodo clásico pasa de ser una choza con materiales naturales a ser construidos con piedra caliza y tener este tipo de elemento. Entonces lo que aquí se refleja en la parte superior de las pirámides, pues este elemento es una choza, solo que realizada con un tipo de material bastante mucho más resistente a la intemperie. Los templos van a estar bellamente decorados, incluso con mascarones que van a enmarcar las escaleras y elementos que van a representar este tipo de templos que se van a repetir a lo largo de toda Mesoamérica. Recuérdense que Mesoamérica es el nombre que se le denomina actualmente para estudiar todas las ciudades-estado que se encontraban en toda esta área para su estudio. Al final, pues la pirámide va a ser el resultado de la superposición de varias plataformas que van a servir como basamento para el templo. Su función es elevarlo. Recuérdense que lo que ellos estaban buscando es su relación con Dios, llegar lo más alto que se pueda. Además, la situación de la cosmogonía. Recuérdense que ellos también utilizaban los templos para poder realizar ciertas observaciones. Se ha descubierto que los templos importantes servían como punto de observación y habían templos o secundarios que permitían establecer la salida del sol en ciertas épocas del año, lo que nos da el solsticio de verano, el solsticio de invierno, que son acontecimientos muy importantes que van a estar marcados en la sociedad del mundo maya. Recuérdense que en cuanto a esto, no solo estaban los equinoccios, sino los solsticios. Con este tipo de entendimiento de fenómenos naturales, ellos podían marcar el inicio y la finalización del invierno y el verano con relación a las cosechas, cuándo cosechar, cuándo sembrar, que era muy importante para poder ellos desarrollar este tipo de actividad y contar con la alimentación adecuada y evitar lo que posteriormente se dio con las sequías, ¿verdad? Uno de los primeros templos astronómicos que se descubrieron fue el de Huachactún, en Guatemala. Y lo que les explicaba es que este era determinar los equinoccios y solsticios. Entonces construían una pirámide en medio de una plaza, mirando hacia el este, frente a 3 templos sobre una terraza, y estaban bien desarrolladas. Y el 21 de junio pues salía el sol salía justo del lado de la esquina norte, el 21 de diciembre en el lado sur, y el 21 de septiembre y el 1 de marzo pues lo que demarcaba el otro tipo. Entonces estaban bien definidos. Este tipo de actividad era muy común en la civilización maya en diferentes ciudades que los arqueólogos han estudiado, este tipo de desarrollo en cuanto a la arquitectura y la relación de los fenómenos de este tipo, ¿verdad? Los templos se van a encontrar sobre una pirámide. Aquí tenemos la pirámide y el templo. Normalmente son de planta rectangular y tienen de 1 a 3 vanos. Normalmente el máximo de habitaciones que se han encontrado de este tipo de estructuras son 3. Y lo que hacía y su función era que el gobernador pudiera meditar y poder entrar en contacto con los antepasados y los dioses. O sea, era este tipo de estructura de este gran tamaño. Su función era meramente religiosa. Y lo que hacía era que permitía hacer predicciones y tomar decisiones de su gobierno. Por eso la importancia del entendimiento y el conocimiento de este tipo de cuestiones. Este tipo de conocimiento y arquitectura permitía que ellos con gran certeza pudiesen saber en qué momento el sol iba a salir. Entonces era un fenómeno que controlaba las masas de alguna manera. Y servía para algunos otros elementos que obviamente los sacerdotes constantemente pues manejaban en sus procesos religiosos. La crestería, va a ser el remate de los techos de los templos, lo que permite resaltar la verticalidad
¿verdad? Entre la pirámide, el templo. Recuérdense que la función de la pirámide y del templo era acercarse tenerlo más cerca a Dios, estar cerca del cielo. Esto se va a dar mucho en el periodo clásico. Ya para el periodo posclásico empieza a desaparecer la crestería y ya no se utiliza tanto la bóveda maya, pero durante el periodo clásico pues es muy recurrente. En cuanto a las escalinatas, este servía de unión entre la plaza principal y el templo al cual se conducía, se sube a través de estas escalinatas que van a franquear estas plataformas. Normalmente van a estar adosadas a la pirámide principal. Ya para el posclásico lo que se utiliza son escalinatas con alfardas que van a terminar en una especie como de dados verticales. Cuando lo veamos se van a dar cuenta. Las plazas van a ser estos espacios abiertos horizontales, normalmente van a estar nivelados y estucados, que van a permitir el desarrollo y construcción de los distintos templos importantes, ya sea palacios, grupos de edificios, etcétera, que van a servir esta plaza va a servir de vestibulación y va a tener funciones en la cual pues el representante o el personaje importante siempre va a estar en el templo principal, y aquí se va a reunir nobles o personajes importantes que van a tener acceso a estos lugares. Arquín, ¿Sí? esa plaza maya, una referencia podemos tener como Saculeo, ¿verdad? Arquín, puede ser equivocado. Sí, recordad que para el periodo posclásico o de decadencia, las ciudades posmayas van a ser descendientes de los mayas originales y van a mantener ciertas características en cuanto al desarrollo de sus plazas. Los edificios ya no van a ser tan monumentales y muchas de estas ciudades van a ser amuralladas porque van a ser ciudades amuralladas por el constante conflicto que desarrollan. Este va a ser muy común en el mundo maya, el desarrollo de las plazas. Pero en el periodo clásico los edificios van a ser más monumentales, me explico. Porque la función principal de la plaza era, primero, organizar el espacio para el vacío, ¿verdad? Para contener los elementos que alrededor se van a desarrollar. Van a tener distintos niveles. Recuérdense que el espacio exterior va a ser muy importante para los mayas porque va a permitir la conglomeración para que se pudieran hacer una serie de actividades al aire libre. Además, también van a realizar calzadas. Estas son vías de comunicación entre edificios. Muchas veces se van a trabajar como vías procesionales o de uso comercial. De las principales ciudades de la época clásica vamos a tener Huaxactún, Tikal, Copán, Palenque, Yaxchilán, Piedras Negras y Quiriguá. Si se dan cuenta, realmente no es